Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Bunker TV. Claro, desde Bunker Studio, aquí en los predios de Musa Morada, en Aguas Buenas, Puerto Rico. Señoras y señores, yo soy el Doctor Radio y a veces me dicen Fernán Reyes. Una presentación de fernanreyes.com, musamorada.com. Dale a la campanita. Lo que pasa es que en la medida en que te suscribes al canal, hay cantidad de gente que consume nuestro contenido y no está suscrita. Si te suscribes, entonces la plataforma se encarga de darnos mayor visibilidad. Así es que dale a la campanita, comparte el contenido, le das like, comentas y así pues seguimos creciendo en esta plataforma que todos los días, de hecho, sigue creciendo y creciendo. Así que le damos gracias a todos ustedes. Doctora Angie González, como parte, este es el segundo episodio de la serie de la Agenda 2030. ¿Tiene un título, Angie? ¿Cómo estás? Estamos muy bien, gracias a Dios, sí. Un saludo para todas las personas que nos están viendo en esta ocasión. Tenemos un título oficialmente todavía, ¿no? Bueno, estamos hablando de la agenda globalista. Exacto. Y en esta ocasión habíamos quedado de que vamos a ver cómo la agenda globalista afecta a la iglesia. A la iglesia. Ajá. Luce como que es un tema que la iglesia en general o no le interesa mucho, o le parece que es como muy fantástico, o irreal, o muy apocalíptico para el gusto de la mayoría de la iglesia de hoy, o algo así, ¿no? Mira, hay de todo. Hay gente que no le quieren meter mano al tema porque piensan que es muy complejo, que van a pasar mucho trabajo en el tema. La realidad es que el tema no es sencillo, pero no hay nada que tú no puedas aprender si le dedicas un tiempito, ¿no? Hay gente que le tiene miedo al tema. Y ahora con el asunto del libro, hay personas que me han dicho eso. Mira, yo no me atrevo porque es que estos temas me producen ansiedad y qué sé yo. Y pienso que eso es un entendido equivocado de lo que son las profecías con respecto al final de los tiempos. Digo, para los cristianos, si tú eres un cristiano y estás esperando tu redención, pues todo lo que sean las noticias de ese proceso en camino al final de los tiempos, lo que hace es que te alienta la esperanza. Pero si pues tú espiritualmente no estás muy claro, pues entonces yo entiendo por qué razón miras estos temas y te sientes más ansioso, ¿no? Pero hay gente que le temen al tema, hay gente que sienten que estos son teorías de conspiración que realmente no le dan la credibilidad a estos temas y piensan que es que uno está, ¿verdad? Como dicen en mi barrio, están tripeando en ketchup y uno está inventándose cosas, pero la realidad es que la evidencia está, la documentación es extremadamente amplia y la agenda globalista tiene mucha pertinencia para la iglesia. Y el liderato más o menos igual. El liderato de las iglesias sí, en la Lalandia, no reconocen el tema como pertinente para la iglesia, no conectan el tema con algo bíblico y mucho menos escatológico. Así que los líderes en las iglesias apenas conocen el tema. Algunos hasta se resisten a llevar conferencias del tema a sus iglesias y otros pues sencillamente prefieren ignorarlo porque piensan que son temas que no son tan simpáticos y pueden producir algún tipo de consecuencia, ¿no? Que no te den muchos likes. Uh-huh. Pero en efecto sí, la iglesia es la primera que debe estar llamada Sí. a atender estos temas de cerca, ¿no? Sí, porque la agenda globalista tiene un interés primordial en ir contra la iglesia. Por lo tanto, si hay alguien que me quiere hacer daño, pues sería bueno que yo supiera quién es, por qué me quiere hacer daño, cuáles son las herramientas que tiene para hacerme daño y de qué manera yo me puedo defender y puedo responder. ¿Está teniendo éxito esa agenda contra la iglesia? Mucho, Hoy, ¿sí? muchísimo. ¿En qué cosas, por ejemplo? Pues mira, cuando nosotros encontramos que la agenda globalista tiene unas ramificaciones que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con la identidad del ser humano, que tienen que ver con la destrucción de la familia, que tienen que ver con los aspectos morales. Pues definitivamente esas son las áreas de pertinencia principal de la Iglesia de Jesucristo. Entonces, la agenda globalista ha ido introduciendo poco a poco una cultura, una transformación cultural dentro de las iglesias, que a pasos cortos pero consistentes
Por ejemplo, nosotros llevamos más de 50 años de historia de aborto legal. Nosotros llevamos ya 20 años de historia de matrimonio homosexual. Nosotros llevamos una tendencia de alzada del divorcio, de la destrucción de la familia, que por los últimos 60, 70 años ha ido en aumento sin parar. Nosotros estamos frente a una erosión de la moral en la cultura, y todo eso es parte de la agenda globalista. Lo que pasa es que la iglesia y los líderes cristianos están viendo esto de manera desarticulada, no logran encontrar la conexión entre cada una de esas cosas y piensan que, pues, como decía mi abuela, pues este mundo se tiene que acabar, y que cada día la corrupción va a aumentar. No hay forma de pararlo. Y que no hay forma de pararlo. Y entonces se han acostumbrado a ver la agenda globalista como cuando tú estás encerrado en un cuarto oscuro con alguien que te quiere hacer daño, tú no ves dónde está, él te está dando, te está agrediendo, y tú no sabes ni cómo taparte, ni por dónde viene el próximo puño, ¿ok? Y la realidad es que no, la agenda globalista no tiene por qué ser un enemigo invisible para nosotros. Nosotros podemos entenderla, podemos verla y podemos desarrollar estrategias para ir contra ella. Alguna vez alguien me dijo, en la medida en que tú sigas luchando contra esas cosas, más tú estás retrasando la venida del Señor. Mira, la verdad es que a mí todavía Dios no me ha preguntado cuándo yo quiero que Él venga. ¿Okay? Tú sabes, la realidad es que la venida del Señor es cuando Él diga que sea, no importa lo que nosotros hagamos. Entonces, ese es un argumento que la gente también dice. La gente dice, bueno, pero si la venida del Señor va a ser cuando Él determine. Y no importa lo que nosotros hagamos, las cosas que van a pasar, porque entonces yo tengo que dar estas luchas. Bueno, porque lo que pasa es que tiene que ver con mi fidelidad a Dios. Cuando el Señor venga, me quiere encontrar haciendo así. Punto. Los resultados no son mi problema, son problema de Dios. Y yo no voy a ser juzgada por los resultados, yo voy a ser juzgada por mi fidelidad. Así que yo más vale que esté haciendo lo que el Señor quiere que yo haga en este momento, independientemente de cuándo vaya a ser el rapto o cuándo viene el Señor por segunda vez. Angie, ¿por dónde tú quieres comenzar este tema? Bueno, quiero empezar planteando que las enseñanzas de la verdadera iglesia de Jesucristo, son contrarias a los preceptos de la agenda globalista. Okay. Así que eso es por donde esa es nuestra base, por ahí tenemos que empezar. Y lo mencioné en nuestro podcast pasado, pero quiero recordar que para el final de los tiempos, según Apocalipsis 13, hay un proyecto que es ese gobierno del anticristo que persigue un solo gobierno, una sola economía y una sola religión. Entonces, cuando nosotros los cristianos miramos la cosa como que, bueno, un solo gobierno, una sola economía, pues más o menos no nos sentimos tan amenazados. Bueno, buscaremos la manera de sobrevivir a eso. ¿Okay? Pero cuando nos hablan de una sola religión, la pregunta es, bueno, ¿y cuál va a ser esa? ¿Cómo es eso? Exacto. Sí. Si es una sola religión, bueno, si es el cristianismo, pues toquemos pandereta todos y seremos felices. ¿Ok? Pero si esa única religión no es el cristianismo, les aseguro que esa única religión no es el cristianismo, todo lo contrario. ¿Cuál va a ser esa religión única que vamos a tener los seres humanos en el gobierno del anticristo? Va a ser un sistema de adoración al anticristo. O sea, no va a ser el Islam, no va a ser el cristianismo, no va a ser el judaísmo. No es una religión conocida hoy. Exacto. Es algo nuevo que va a surgir. Correcto. Y en el proceso sí vamos a irnos aclimatando, atemperando a algunos conceptos de religiones que sí hay en este momento, que no son ni el cristianismo ni siquiera el Islam.
¿ok? En el proceso nos vamos a ir aclimatando a estas religiones de la nueva era, a la adoración, a la Madre Tierra, a la Pachamama, todo lo que tiene que ver con el ambientalismo Los elementos, el agua, la tierra, exacto, esa cosa. exacto. Y entonces, eventualmente, si vamos a ser fiel a la interpretación de lo que dice Apocalipsis 13, pues eventualmente esa religión mundial va a ser un sistema de adoración al anticristo. Pero si ya tú te fuiste desligando de la adoración a un Dios, si te vas desligando de la adoración monoteísta, solamente hay 3 religiones monoteístas en el mundo, ¿ok? El cristianismo, el islam y el judaísmo. Pero si empezamos a salirnos de esas 3 y empezamos a tener una adoración a una fuerza positiva, a una energía, a la madre tierra, al sol, a los elementos, entonces luego va a ser más fácil tornarnos a la adoración a un ser personal. Y ese ser personal no tendrá el nombre de anticristo. Y ese ser personal será el anticristo. Pero con ese nombre, con ese título, exacto. No tendrá ese título. O sea, lo adorarán y nadie sabrá que lo están haciendo al anticristo. Nadie sabrá que lo están haciendo, correcto. Sí. Y entonces, en el contexto, en el marco de la agenda globalista y la manera como la agenda globalista va contra el cristianismo, en el libro La Cuarta Revolución Industrial de Klaus Schwab es el fundador del Foro Económico Mundial, él hace unos comentarios que son bien reveladores con respecto a este plan que ellos tienen en cuanto a las religiones y a la iglesia. Y él dice, voy a leer esta cita, el libro La Cuarta Revolución Industrial no lo tienen ni que comprar porque ese libro está en PDF por internet, así que búsquelo y bájelo y léalo. Y él dice, la Cuarta Revolución Industrial tiene la capacidad de robotizar a la humanidad y poner en peligro nuestras fuentes tradicionales de sentido, el trabajo, la comunidad, la familia y la identidad. O podemos usar la Cuarta Revolución Industrial para elevar la humanidad a una nueva conciencia colectiva y moral basada en un sentimiento de destino compartido. Entonces, eso huele... Destino compartido. Exacto, eso huele a religión, a unificación, destino compartido. Lo que pasa es que no te dicen cuál es ese destino. Bueno, todos tenemos el destino compartido del infierno si no aceptamos a Jesucristo como Salvador, ¿no? Y suena bastante esotérico, ¿eh? Sí, es bien esotérico, es bien nueva era. Y entonces, uno de los ataques más importantes que está teniendo la iglesia, el cristianismo en estos tiempos, es la exigencia de que el cristianismo sea un poco más flexible y que sea inclusivo. ¿Okay? Por eso es que entonces dentro del cristianismo se están metiendo estas tendencias de feminismo, estas tendencias de favorecer, por ejemplo, el matrimonio homosexual, el ordenamiento de ministros homosexuales, el permitir dentro de la iglesia que la gente se pueda casar, divorciar, recasar, sin que haya ningún principio bíblico ni ninguna limitación en esa dirección. Y la realidad es que la iglesia no puede ser inclusiva. Ese es probablemente el defecto, ¿verdad? Mirándolo desde la óptica de la agenda globalista, ese es el defecto que ellos nos señalan a nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de entrar en esa inclusión que nos permita armonizar con las demás religiones. La iglesia es para todo el mundo, pero no practica la inclusión que ellos quieren. Correcto. Sí. La iglesia puede aceptar la entrada de todos siempre y cuando esos todos cumplan con el requisito de aceptar a Jesucristo como su Salvador y vivir para Él y entender esta doctrina básica, ¿verdad? Pero Klaus Schwab sigue diciendo en el mismo libro, la Cuarta Revolución Industrial podría exacerbar tensiones existentes entre las sociedades profundamente religiosas que defienden sus valores elementales y aquellas cuyas creencias son moldeadas por una cosmovisión más secular. O sea, ellos anuncian que
este proyecto de la cuarta revolución industrial, que no es otra cosa que la fusión entre el hombre y la máquina, ¿no? Esta fusión entre el ser humano y la tecnología, pues ellos ya advierten que eso va a traer tensiones entre dos grupos. Los grupos que tienen una visión más religiosa de la sociedad y de la vida, y los grupos que tienen una visión más secular. O sea, nosotros estamos ahí. Nosotros estamos ahí, es ¿Cómo? los que tenemos la visión religiosa. Ajá. ¿Okay? Entonces él sigue diciendo, el mayor peligro para la cooperación y la estabilidad global podría provenir de grupos radicales que luchen contra el progreso con una violencia extrema y motivados por su ideología. Así que fíjate que ellos, Klaus Schwab entiende que los religiosos, y él lo menciona en religión en general, ¿no? Pero aquellos religiosos que no se presten a la cooperación, ¿ok? Si no coopera, vas a tener problemas con ellos. Que no se presten a la cooperación y la estabilidad global, lo que ellos definen que sea estabilidad y lo que ellos definen que sea cooperación. Entonces, dice que podría ese choque podría provenir de grupos radicales que luchen contra el progreso. Fíjate que lo que ellos traen siempre se reviste de un lenguaje muy positivo. Sí. Estabilidad global. Atención, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo un mensaje bien importante a continuación para ti. Atiende bien. Tú necesitas mejorar tu comodidad, tu movilidad, la calidad de tu descanso, ¿verdad que sí? ComfiSeat te presenta su nueva butaca ortopédica creada para brindarte una experiencia total y calidad de vida. Y no es un solo modelo, son varios, así es que atiende bien. Están equipadas todas con levantamiento asistido soportando hasta 350 libras, 8 puntos de masaje terapéutico, sistema de calor suave en el área lumbar, material externo de textura suavecita e impermeable, espacios para colocar bebidas, cargador de celular USB o tipo C. Es única en el mercado con 10 años de garantía en el 100% de la butaca. El financiamiento disponible con pagos accesibles al 0% APR. La entrega está disponible para toda la isla. Relax. Y lo único que tienes que hacer es enviarme un mensaje de WhatsApp o un mensaje de texto a este teléfono 939-577-8626. Ahí está escrito 939-577-8626, el mensaje de WhatsApp o de texto, y rápidamente te voy a contestar para que te hagas de esa butaca que tú la necesitas, porque el descanso es principal, es fundamental. Así es que ya sabes, ComfiSeat 939-577-8626. Estabilidad global y el progreso. Entonces, pues las religiones que se resistan a cooperar para que la humanidad dé ese curso hacia ese progreso, pues vamos a ser el problema. ¿Okay? Entonces ya se nos está marcando, ya se nos está etiquetando como el problema de la sociedad y el obstáculo a los avances de esta cuarta revolución industrial, que es el corazón económico y tecnológico de la agenda globalista. ¿Okay? Y el cristianismo, por definición, tiene un conflicto moral con la agenda globalista. Tiene un conflicto moral en el tema de la vida, ese es fundamental, porque la agenda globalista, como pretende reducción poblacional, pues apoya el aborto, defiende el aborto. El aborto es la herramienta principal de reducción poblacional, la herramienta por excelencia. Pero Angie, se supone que la iglesia, claro, naturalmente tenga problemas con ese tipo de postulado, pero no predica acerca de la defensa de la vida, básicamente. Así que, sí, de alguna manera, sin quererlo, se presta. Correcto. ¿Cierto? Sí, porque lo que pasa es que el compromiso de la iglesia con estas causas ha ido mermando mucho. La iglesia se ha ido encerrando en sus propios proyectos y sus propios programas. La iglesia se ha ido tornando a un evangelio de mucho entretenimiento.
Y entonces tú no ves una militancia de gente que por sus valores cristianos estén metidos en estos trabajos, en estos esfuerzos para defender, por ejemplo, la vida. Eh, en el tema de la vida, de la defensa de la vida, nosotros aquí en Puerto Rico todavía no lo tenemos, pero alrededor del mundo, en los países occidentales, la eutanasia y el suicidio asistido está creciendo astronómicamente. Sí. Y eso es algo, eso es cuestión de tiempo, que en Puerto Rico se va a dar, y ya algunos legisladores en cuatrenios anteriores han dado algunas pinceladas tratando de ir empujando el tema. La iglesia tiene un conflicto moral también con la legalización de las drogas, por ejemplo, pero la legalización de las drogas es una herramienta primaria en la agenda globalista, porque tiene que ver con reducción poblacional y tiene que ver con erosionar las fortalezas naturales de una nación para defenderse militarmente, socialmente, culturalmente. Las drogas afectan mayormente a los varones en edades reproductivas, en edades productivas, y la legalización de las drogas no solamente conlleva a muerte, sino que conlleva incapacidad, desempleo, falta de productividad, una buena cantidad de los divorcios que ocurren en Occidente tienen que ver con problemas de consumo de sustancias de uno o de ambos en el matrimonio. ¿Y por qué quisieran tener una sociedad así embobada? Porque es la manera enferma. Es la manera de controlarla. Es la manera de controlarla. La agenda globalista lo que persigue es control mundial. Para controlar al mundo tú necesitas reducir la cantidad de gente, porque tanta gente es difícil de controlar, y necesitas que la gente que exista sea controlable, sea frágil, estén enfermos, psicológicamente vulnerables, intelectualmente frágiles. Que no piensen mucho. Sí, que no piensen mucho. Así que este proceso de idiotizar a las sociedades y que cada vez, año tras año, tú ves que los niveles académicos de los niños, y no solamente en las escuelas, también de los universitarios, cada vez son menores, y que el contenido dentro de las escuelas y las universidades es tan ideológico. Esto no es algo que está ocurriendo por accidente. No es moda tampoco. Esto es parte de una agenda y está obteniendo unos resultados extraordinarios. Sí. ¿Okay? También la iglesia tiene conflicto moral con lo que es la ideología de género, el feminismo radical. Así que cuando nosotros miramos lo que la agenda globalista nos trae en materia de ideología, pero también en materia de prácticas, de conductas específicas, la iglesia no tiene manera de coexistir con estos conceptos. Si la iglesia abre las puertas a negociar y buscar un happy medium con la agenda globalista en estas cosas, la iglesia termina apostatando de la fe. Y eso no es lo que tenemos en parte con algunos grupos cristianos evangélicos, por ejemplo, en el tema del aborto. Claro, pero precisamente por eso es que también la Biblia nos dice que en el final de los tiempos, o sea, junto con este crecimiento de este gobierno único, que va a ser el gobierno del anticristo, viene cogido de la mano una gran apostasía. Porque o los cristianos se asimilan a eso para poder funcionar y sobrevivir sin ser atacados, pues van a tener que empezar a aceptar enseñanzas y prácticas que la Biblia censura. Los que mantengan su fidelidad van a ser vistos entonces como estos radicales que menciona Klaus Schwab, que son parte del problema porque no cooperan. ¿Ok? Ok. No quiero complicar el tema, pero pregunto así por encimita. En nuestro contexto, aquí en Puerto Rico, ¿la libertad religiosa ayuda o desayuda? Bueno, yo creo que la libertad religiosa siempre ayuda. El problema no es la ley de libertad religiosa o la constitucionalidad de la ley religiosa. Ahora tenemos esta ley 14, que a mí me parece extraordinaria. El problema no es que tengamos una ley de libertad religiosa, el problema es quién se va a aprovechar de esa libertad, porque ya se firmó la ley 14 hace
unos meses y, por ejemplo, garantiza que en horario no lectivo se puede permitir práctica religiosa, enseñanza religiosa, grupos religiosos, Sea la que sea. llevando actividades, sea la que sea, en las escuelas. Y entonces ya hay grupos no cristianos que ya están ahí metidos. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué los cristianos no están aprovechando ya para desarrollar proyectos en donde puedan entrar en las iglesias, perdón, en las escuelas, aprovechando la apertura que le concede la Ley 14? Los cristianos no están aprovechando su libertad religiosa. Y entonces después se quejan de que los masones están metidos en las escuelas. Bueno, pues los masones entraron por la misma puerta que pueden entrar los cristianos. Esa oportunidad, esos espacios se aprovechaban muy bien décadas atrás, ¿no era así? En la escuela los grupos evangélicos estábamos ahí todo el tiempo. Bueno, nosotros nunca necesitamos una ley 14 para eso. Yo me convertí estando en la escuela superior y a la hora del almuerzo salíamos corriendo al comedor, nos tragábamos el almuerzo y nos íbamos a la cancha a cantar coritos. Exacto. Sí. Y no había nadie que lo impidiera. O sea, no teníamos este problema de que no, ustedes no pueden hacer esto aquí en la escuela. Pues claro que lo hacíamos en la escuela, era nuestro derecho constitucional y no necesitábamos de una ley adicional que nos asistiera para eso. Y para entonces nadie se quejaba, que yo sepa, ¿no? Y nadie se quejaba tampoco. Sí. El que nos quería escuchar nos escuchaba y el que no se iba. Sí, como cambiaron las cosas. Sí. Bueno, la gente piensa que esto está más lejos de lo que uno quisiera, pero la realidad es que la agenda globalista tiene unos fundamentos espirituales muy sólidos. Nosotros ya tenemos, y se inauguró en 2021, una sede donde convergen las 3 religiones monoteístas. Esto es en los Emiratos Árabes. Y ese edificio fastuoso en Abu Dhabi, esos 3 edificios existen y ya están activos celebrando sus propios rituales, ¿ok? Eso es lo que se le llama la familia abrahámica. Yo lo veo y no lo creo, Angie. Sí, de verdad, de corazón, yo lo veo. Ahí hay un edificio para el judaísmo, un edificio para el islam y un edificio para el cristianismo. Y funcionan actualmente. Y están funcionando actualmente. No es inteligencia artificial ni nada por el estilo. Nada por el estilo. Y el Papa Francisco, que recién falleció, fue instrumental ahí. El Papa Francisco ha sido el Papa más globalista que nosotros hemos tenido y trabajó mucho en la dirección de ir creando ese ecumenismo y esa integración, ¿no? Es un sincretismo, ¿no? Sí. Y entonces el Papa Francisco se movió mucho en la dirección de que esas 3 religiones monoteístas que tienen un mismo origen, que es Abraham, ¿okay? Pudieran encontrar un punto de convergencia. La realidad es que no existe doctrinalmente un punto de convergencia entre el cristianismo y el islam o el judaísmo, a menos que tú empieces a renunciar a doctrinas fundamentales. Y entonces eso es apostasía. Por amor a la humanidad, por la paz mundial y por todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, porque eso es por amor a la paz. Sí. Lo cual es un problema, esa búsqueda de la paz, porque eso no fue lo que Jesús dijo que venía a hacer. O sea, Jesús dice claramente, mira, yo no he venido a traer paz, o sea, no se equivoquen conmigo, yo no he venido a traer paz, sino espada. Y obviamente la espada no es literal, no es que él andaba con una espada ni que vino a traer una espada. La espada es una expresión simbólica que él hace cuando nosotros miramos dónde hay en el Nuevo Testamento la espada utilizada como un símbolo. Pues nos encontramos que la espada lo que representa es la verdad, la palabra de Dios, la verdad. Así que Jesús lo que está diciendo es, yo lo que vengo es a traer la verdad y esa verdad no necesariamente va a traducirse en paz entre los pueblos, entre las naciones, entre la gente, porque esa verdad lo que va a hacer es que va a dividir.
si todo el mundo aceptara esa verdad, pues todos entonces podríamos integrarnos, pero no todos van a aceptarla. Por lo tanto, esa verdad del Señor lo que viene es a dividir gente. Esa búsqueda de unidad como un principio rector no es bíblico. Así que digámoslo de esta forma, la elasticidad religiosa de la gente que hace lo posible por converger en algún punto, aunque piensen distinto doctrinalmente, lo que va a formar es una nueva religión. Esas tres cosas, va a formar una en nueva ese religión. empeño, ese Claro que berenjenal lo que crea Claro es una que cosa sí, nueva. claro que sí. Y entonces, pues el principio de no ofender a los demás, cuando la realidad es que nosotros tenemos que perseguir la verdad, se ofenda quien se ofenda. Cueste lo que cueste. Claro, se ofenda quien se ofenda. La iglesia también ha sido invadida por la ideología de género, que es una herramienta fundamental en la agenda globalista. Y por ejemplo, existen versiones gay, versiones inclusivas de la Biblia. Las consigues por Amazon, te metes por ahí, buscas la Biblia inclusiva y la compras, ¿ok? Y entonces son Biblias que lo que tienen es un montón de comentarios en esa dirección de la inclusión, de la unidad y del amor, de ese amor que no juzga y de ese amor que no condena, Sí, etcétera. el amor es amor. Exacto. Y entonces el problema es que nosotros vemos cómo progresivamente los concilios, por ejemplo, están aceptando el lenguaje inclusivo. Y entonces ya los pastores se paran en el púlpito y saludan a los hermanos y las hermanas, a todos y a todas. Y entonces, eso ya es bastante normal. Eso es mucho, eso a mí es me bien revienta, normal. me revienta. Eso es bien normal. Entonces, tú te das cuenta de que hay mucha ignorancia. Sí. Gramaticalmente es totalmente innecesario. Exacto. Y aparte es un símbolo o una bandera del woke. Claro, pero yo estoy segura de que la inmensa mayoría de los pastores y los hermanos que se paran en un púlpito y saludan a los hermanos y a las hermanas, y a todos y a todas, lo hacen en la más absoluta ignorancia, no tienen ni idea de por qué están diciendo. Los niños y las niñas de esta casa pasen por acá. Exacto. Y entonces hay aceptación del matrimonio homosexual ya entre muchas iglesias, muchos concilios. Y específicamente en lo que es el catolicismo, el Papa Francisco no aceptó el matrimonio homosexual, pero sí ordenó una bendición sacerdotal para las parejas gay. Eso es el mismo perro con diferente collar. Una bendición pastoral. Exacto, sí. Yo también he sabido de pastores evangélicos que no casan, o sea, para no casar parejas del mismo sexo, pues ya no casan. Yo soy una de ellas. Cuando se aprobó el matrimonio gay. Porque puede producir un conflicto bastante... yo estaba segura de que en algún momento esto me podía traer problemas. Nos queremos casar. Sí, yo dejé vencer mi credencial y yo no caso. Cuando alguien viene y me dice, mira, nos queremos casar y son una pareja gay, yo le digo, pues mira, pues busquen un abogado, porque ya en Puerto Rico no hay que ir necesariamente a un ministro religioso. Vayan a donde un abogado, vayan a donde un juez, donde un notario, usted se puede casar, pero yo no hago uniones de parejas, ningunas, porque yo no tengo credencial activa. Entonces la Iglesia Católica no los casa, pero los bendice. Los bendice, sí, bendice la unión. Y además, la pandemia adelantó mucho en esta guerra de la agenda globalista contra la iglesia. Lo primero fue que llegó la pandemia y se cerraron todas las iglesias del mundo, ¿no? Y entonces ese cierre de las iglesias y los conflictos que surgieron en torno a la pandemia, porque la gente en las iglesias se dividieron. Algunos creían en el virus que era mortal, otros creían que no, algunos pensaban que nos estaban cogiendo de tontos, otros pensaban que había que hacer lo que decía el gobierno. Y eso provocó mucha
mucha ruptura dentro de las iglesias. Entonces muchas iglesias que cerraron nunca volvieron a abrir. Así que hubo una reducción significativa en el censo de iglesias. Y muchas volvieron a abrir, pero como con una timidez, ¿no? Sí, volvieron Sí. a abrir, pero con mucha timidez y bien lastimadas, bien Sí. fracturadas. Así que muchas iglesias perdieron miembros. Iglesias perdieron también su misión durante la pandemia, porque de pronto la misión de la iglesia era cooperar con el gobierno, la misión de la iglesia era combatir el virus, la misión bueno, todavía en Puerto Rico todavía hay iglesias que tienen centros de vacunación. Y de verdad, esa no es la función de la iglesia. La iglesia no debe involucrarse en eso y la iglesia no existe para cooperar con el gobierno. Todo lo contrario, la iglesia siempre tiene que tener suspicacia con respecto al gobierno, porque nosotros no vivimos en una teocracia, nosotros no vivimos un gobierno cristiano que represente los intereses de la iglesia. Así que la iglesia siempre debe estar fiscalizando al gobierno y poniéndole límites. No para servir al gobierno. Correcto, ¿no? No. ¿Ok? Eso está un chispito normalizado. Muy normalizado, pero muy normalizado. Bastante, sí. Y entonces te quiero leer otra cita de Klaus Schwab en el mismo libro, en la Cuarta Revolución Industrial. Y él dice, perdón, podríamos ser testigos de un creciente grado de polarización en el mundo, marcado por aquellos que aceptan el cambio frente a aquellos que se resisten a él. Ok. Anticipando una lucha. Exacto. Entonces, Sí. cuando yo leo ese tipo de oraciones, yo siento que están hablando de mí. Sí. Me lo cojo personal. Yo digo, ok, alguien sabe que yo me estoy resistiendo, ¿ok? Y ya alguien está anticipando los problemas que va a provocar la resistencia de aquellos que no estemos dispuestos a armonizar nuestra fe con alguna otra doctrina. Y la persecución en la iglesia ha ido creciendo constantemente, consistentemente, y si bien hay países en el mundo en donde la persecución en la iglesia ha sido la norma, y alrededor del planeta todos los años miles de cristianos siguen muriendo por su fe, eso no era lo que nosotros teníamos como una experiencia normal acá en Estados Unidos, ¿no? Hay una organización que realiza monitoreo de lo que tiene que ver con la persecución a la iglesia en los Estados Unidos, y ellos en el informe del 2023 encontraron que en el 2023 hubo 436 actos de hostilidad contra las iglesias estadounidenses. 436, eso es mucho. El año tiene 365 días. ¿Okay? Y aquí ellos, desde lo que tiene que ver con vandalismo, quemar edificios, ese tipo de cosas, pues todo eso son eventos de hostilidad contra las iglesias. En Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Okay? Wow. Y bueno, y pues recién, el mes pasado, nosotros tuvimos el asesinato de Charlie Kirk. Sí. Y Charlie Kirk no era un político. La realidad es que Charlie Kirk era un evangelista que iba por las universidades a presentar argumentos no bíblicos para contrarrestar todas estas ideologías que son irracionales y se están imponiendo en las universidades. Y él podía demostrar, sin usar la Biblia, él podría demostrar la locura del wokismo y del feminismo y del aborto y de todas esas cosas. Y eso era lo que él estaba haciendo constantemente, pero siempre acompañado de la predicación del Evangelio. Y él era muy directo, y él le decía a la gente, a los estudiantes en las universidades, que se casaran, que tuvieran hijos, que aceptaran a Jesucristo como Salvador, que se integraran a alguna iglesia. Y la realidad es que Charlie Kirk fue asesinado por ese discurso. Ese fue el discurso de odio de Charlie Kirk, hablarle a la gente del amor de Dios. Y sin impedirle a la gente que pensaba diferente expresarse. Correcto, o sea, sí. Charlie Kirk se sentaba con la gente
un micrófono para mí y un uno micrófono para ti. Y di lo que tú quieras. Exacto, Claro. y di lo que tú quieras y yo te escucho, pero después entonces yo voy a decir y tú me vas a escuchar. Y era una persona, era un personaje pacífico que podía recibir mucha hostilidad de parte de los que le hablaban, pero él mantenía su estilo y su mensaje, ¿verdad? Sin contaminación. Y es que nosotros tenemos que entender que la Iglesia de Jesucristo realmente es el obstáculo de la agenda globalista. La agenda globalista es un proyecto fundamentalmente espiritual que se monta en la política, ¿okay? Pero lo que hay detrás es el plan de Satanás para la humanidad y sobre todo para el final de los tiempos. Y es la Iglesia la que se ha levantado contra todos estos proyectos de la agenda globalista. ¿Okay? Es la iglesia la que se levanta contra el aborto. Es la iglesia la que se levanta contra la enseñanza de la ideología de género en las escuelas. Es la iglesia la que se levanta contra la agenda homosexual. Es la iglesia la que se ha levantado contra las imposiciones sanitarias. La que promueve la familia. La que promueve la familia, la que defiende los derechos y las libertades. Es la iglesia la que está todo el tiempo haciéndole frente a estos proyectos de la agenda globalista sin ni siquiera saber que es agenda globalista. ¿Okay? Y de hecho hay analistas, hay críticos, hay personas, ¿verdad?, conocedores del tema, como lo es don César Vidal. César Vidal opina que la agenda globalista no ha tenido el desarrollo, no ha logrado el alcance que esperaban con la velocidad que ellos querían, solo por el obstáculo que la iglesia le ha puesto. Muy a pesar de la ignorancia sí. tan tremenda que la iglesia en general tiene acerca del tema. Sí, porque solo la iglesia empieza a atacar aquellas cosas que sienten que van contra sus valores. Y en esa lucha por lo que va contra sus valores, realmente están luchando contra la agenda globalista sin saberlo. Sin saberlo. Qué tremendo. Y yo pienso que sí, yo pienso que la iglesia le ha dado mucha batalla a la agenda globalista, pero coincido con César Vidal en que sobre todo la iglesia protestante. Porque el problema que tiene el catolicismo es que el catolicismo es una institución centralizada. Y eso no es una ventaja, Angie. No, todo lo contrario. No. Porque lo que diga el Papa allá en Roma, entonces se impone en toda la iglesia católica alrededor del mundo. Por ejemplo, el Papa dijo en Roma que hay que bendecir, hacer una bendición pastoral a las parejas del mismo sexo. Y solo pues ahí le mandan esa comunicación a todos los sacerdotes en la iglesia católica alrededor del planeta. Y siempre hay unos disidentes, pero se buscan tremendos problemas. Entonces, pues siempre hay uno que otro disidente, pero entonces van a recibir sanciones, ¿ok? Y entonces el fenómeno de la iglesia protestante, como la iglesia protestante no es un organismo centralizado, la agenda globalista tiene la dificultad que tiene, por ejemplo, Trump para atacar a los grupos antifa. ¿Quiénes son los grupos antifa? Sí. ¿Por dónde me meto? ¿Por dónde me meto? No son grupos organizados, no están centralizados en nadie. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Exacto. ¿Quién los lidera? Exacto. Entonces, la iglesia protestante en el mundo es como los grupos antifa. O sea, no hay una centralidad que tú puedas decir, pues entonces si yo logro alianzas con estos líderes, voy a lograr entonces percolar o imponer esto en el resto de los feligreses. Así que la iglesia protestante tiene la posibilidad de hacerle el frente a la agenda globalista de una manera más estratégica, más efectiva que la iglesia católica. Ahora. Así que si la iglesia supiera o estuviera totalmente clara y consciente, entonces nuestros avances serían mucho mayores. Claro. O sea, de verdad, si los cristianos entendieran esto, dejarían de dar palos a ciegas y podríamos empezar a disparar en direcciones definidas, estratégicas y tener mejores logros. ¿Okay? Y entonces la pregunta que la gente siempre me hace es, bueno, pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como iglesia, no? Y ahí
Yo les cito a la gente una expresión que la leí en una persona que no era cristiana, interesantemente. Ella escribió un libro que se llama Detrás de la máscara verde. Esto es un libro sobre el fraude de la climatología, ¿no? Y esta mujer que ya murió, ella se llamaba Rosa Coire, y Rosa Coire dijo que la resistencia no es algo que se hace, la resistencia es algo que se es. Cuando tú acuñas dentro de tu identidad la naturaleza de resistir todo aquello que no pertenece a tus creencias fundamentales, pues entonces no te vas a poder quedar callado, no te vas a poder quedar de brazos cruzados y vas a actuar. Y yo creo que la gente tiene que activarse, tiene que participar. Y como la agenda globalista tiene tantas y tantas ramificaciones, eso nos permite que nosotros podamos encontrar ese nicho donde sentimos que podemos ser útiles. Por ejemplo, algunos se meterán a luchar en contra de la legalización de las drogas y otros se meterán a luchar en contra del aborto y otros lucharán en contra de la ideología de género en las escuelas y todos estaremos entonces haciendo algo en contra de la agenda globalista. ¿Ok? Y es importante que no seamos pasivos y que no seamos temerosos. Los cristianos suelen atemorizarse con mucha facilidad. Cuando alguien les abre la boca y les saca un par de argumentos, de pronto se sienten intimidados y tenemos que atrevernos, tenemos que ser un poquito más osados y no quedarnos como entes pasivos, ¿no? Porque estamos en medio de una batalla y en las batallas hay que pelear, ¿ok? O sea, las batallas son para pelear, ¿ok? Tenemos que también identificar aquellas maneras y aquellos lugares en donde nosotros podemos identificar dónde hay un grupo cerca de ti, en alguna comunidad, en alguna iglesia, en algún ministerio, que no necesariamente es tu iglesia, pero es un ministerio. O sea, no tenemos que inventar la rueda. De pronto nos enteramos que hay este grupo de personas que ayudan a mujeres que están embarazadas para orientarlas, para que no aborten y facilitar entonces que puedan resolver, por ejemplo, las situaciones económicas o familiares para poder traer ese bebé, y de pronto pues esa organización existe en tu comunidad, existe en tu pueblo. Pues entonces no tienes que inventar la rueda, llega allí, toca puerta y pregunta cómo yo puedo ayudar. Angie, pero ¿qué tan difícil puede ser, o entiendo que puede ser difícil para gente que, bueno, pues que su pastor en su iglesia no habla de nada de esto, y creo que esto lo vive mucha Claro. gente, ¿no? Pues la recomendación sería, bueno, pues séle fiel a tu iglesia, pero busca estos grupos también. Oh, no, definitivo. Mira, nosotros Pues hay no... gente que no se mueve si el pastor no lo dice. Sí, y eso está mal, ¿ok? Eso está mal, porque no es función del pastor decirle a la gente todo lo que tienen que hacer en la vida, ¿ok? Por lo tanto, yo creo que la gente tiene que alimentarse de lo que diga su pastor, pero también la gente tiene que buscar en otros medios, ¿no? Ujú. Y sin ánimo de tener ningún tipo de actitud de rebeldía con la iglesia. Oye, los pastores no existimos para tener control de la vida de la gente. Los pastores estamos para pastorear a la gente y para capacitarlos para la obra del ministerio. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Así que, pues, alguien me dice a mí, mira, yo encontré este grupo que está trabajando con unos muchachos que son adictos, y en mi iglesia no hay nadie que trabaje con eso. Ok, pues ven paz. ¿Qué día se van a reunir? Tal día. Ok, fantástico. Pues vamos para allá, vamos a hacerlo, ¿ok? Y los hermanos en las iglesias tienen que entender que la Biblia nos manda a nosotros a respetar a nuestros pastores, a honrar a nuestros pastores, pero los pastores no son dueños de la grey. La Biblia dice que los pastores no pueden enseñorearse de la grey. Lo que está diciendo, yo estoy seguro que mucha gente dirá amén, pero a algunos pastores les picará esto que estamos hablando. Yo lamento que les pique, pero lo que pasa es que esto yo no me lo inventé, eso yo lo saqué de la Biblia, ¿ok? Entonces, la Biblia no me da autoridad a mí para enseñorearme de la vida de la gente de mi iglesia.
Así que yo les enseño, yo les ministro, yo los capacito, yo los exhorto. Esa es mi función. ¿No debe darle la oveja o rendirle cuentas al pastor de todo lo que hace? Yo creo que no de todo lo que hace. Yo creo que darle información es bueno, sí. Uno debe reportarse al pastor y decirle, mira, quiero que sepas que estoy participando de este grupo, estamos haciendo tal o cual cosa. Pero una cosa es dar esa información y ser transparente, ¿no? Compartiendo con el pastor las cosas que uno está haciendo en su vida privada como cristiano, de buena voluntad. Claro. Y otra cosa es tener que ir a pedirle permiso al pastor para poder hacer. ¿Okay? Los pastores no tenemos que darle permiso a la gente para hacer. La gente es libre y la gente toma decisiones. ¿Okay? Así que yo pienso que si hay algunos hermanos que se encuentran con que tienen el tropiezo, porque hay pastores que son controladores. O sea, sí, yo he conocido gente que me dice, mira, es que mi pastor no me da permiso para... Oye, mira, es que tu pastor no te tiene que dar permiso, con todo el respeto. Tú tienes que tomar decisiones y tú haz aquello que tú entiendas que Dios te está mandando a hacer. Obviamente, siempre y cuando no sea pecado, porque si es pecado, Dios no te lo está mandando a hacer. ¿Ok? Y la iglesia tiene que empezar a capacitarse. La iglesia tiene que conocer estos temas. Los cristianos deben moverse y buscar dónde están estos temas y no tienen que ir a pedirle permiso al pastor para poder ir a una conferencia sobre agenda globalista, ¿ok? Para ir a una conferencia sobre el aborto, para ir a una conferencia sobre el cambio climático, ¿ok? Usted muévase y haga lo que entienda que tenga que hacer. Y denle información a su pastor. Eso es saludable, ¿ok? A lo mejor el pastor se anima. A lo mejor el pastor se anima, claro, ¿ok? Sí. Y creo que también es importante no tener miedo. O sea, en la Biblia se nos dice, el Señor nos dice muchas veces, pero sobre todo en Apocalipsis, nos dice muchas veces que no tengamos miedo. O sea, frente a estas cosas nosotros no tenemos que temer. Si usted conoce a Dios, no va a temer, ¿ok? Tenemos que educarnos. Tenemos que buscar dónde hay información que podamos creer. Tenemos que salirnos de los medios corporativos de información porque nosotros estamos siendo secuestrados por una desinformación que no nos permite ver la verdad. Y un loop de información, o sea, lo mismo que te dice exactamente lo mismo te dice el otro, y te dice el otro, y te dice el otro. Y... Sí, porque al final toda la información viene de la misma fuente. O sea, en el periodismo en Puerto Rico y en Estados Unidos, la inmensa mayoría de la información que no es local, de donde viene es de prensa asociada. O sea, en el mundo hay 3 agencias de prensa, 3. ¿Okay? Prensa asociada, la agencia francesa de prensa y Reuters. La agencia francesa de prensa acá en Puerto Rico apenas nosotros vemos alguna noticia de ellos, una que otra noticia de Reuters y todo lo demás es prensa asociada. Sí. ¿Okay? Entonces, pues, no importa si lo lees en Metro, en Primera Hora, en El Nuevo Día, estás leyendo a prensa asociada, nada más que eso, ¿ok? Y entonces es importante que la gente aprenda a salirse, ¿verdad?, de ese cajón de información y empezar a buscar en medios independientes y poder indagar quiénes son los comunicadores y los medios que pueden tener credibilidad. Y la gente tiene que emigrar a los medios independientes. Los hay y no son pocos. Hay muchos. Sí, hay muchos buenos. Sí. Hay mucho bueno. Mira, yo, por ejemplo, puedo recomendar a César Vidal, a Lorenzo Ramírez, Cristina Martín Jiménez, Nicolás Martínez Laje, publicaciones como por ejemplo Epoch Times, Lifeside News, Courageous Discourse, las plataformas de Substacks, Tucker Carlson, James Roguski, o sea, es que son tantos, son muchos. La doctora Angie González. Tiva TV. Tiva TV, sí. ¿Okay? Sí, hay muchos recursos que uno puede buscar. Y yo siempre les... Gabrielini. Exacto, Gabrielini. Yo siempre le recomiendo a la gente, persigue a aquellos comunicadores que te revelan sus fuentes, ¿ok? Que te dicen, mira, en esta página web lo consigues, este es el documento, que te enseñan las evidencias. Pero estos medios de comunicación que siguen hablándote de que los estudios indican y los expertos dijeron,
Sí, la clásica. Te están Sí. metiendo un embuste, ¿ok? Estudios revelan. Estudios revelan. Mira, olvídate de eso. Ya nosotros no estamos en esos tiempos. Ya crecimos, ya somos nenes grandes y queremos que nos digas de dónde tú sacaste esa información, ¿ok? Y, oye, yo misma he hecho el ejercicio no me pasa cada rato, pero pues, qué sé yo veo alguna información y dicen, porque el estudio tal dice tal cosa. Y sale un reportaje, un artículo. Pues yo voy al estudio. Hay veces que el estudio no existe. Wow. Y hay veces que el estudio existe, lo leo y las conclusiones del estudio son exactamente lo contrario de lo que dice la noticia. ¿Okay? Por lo tanto, sí, da un poco más de trabajo, pero de eso se trata, encontrar la verdad. ¿Okay? Y entonces nosotros tenemos que aprender también a protegernos nosotros como personas ante la eventualidad de que nos vamos moviendo a un panorama mundial, global, que puede ser bien demandante, puede ser bien complejo, y tenemos que aprender a proteger nuestros recursos. Por ejemplo, tenemos que cuidar de no vivir en el endeudamiento, de no ser víctimas del consumerismo, ¿okay? De no vivir metidos comprando todo lo que quiero y innecesariamente vivir mes a mes endeudado. Necesitamos tener más libertad financiera. Esa es dura ¿verdad? En un país, Sí. en este lado del mundo que está diseñado precisamente por lo contrario. Y sobre todo porque como ahora tenemos esto que va construyendo un perfil nuestro y que va poniendo delante de nosotros unas ofertas, creando unas necesidades, Sí. ¿ok? Oye, pues de pronto yo miro yo compro por Amazon y miro mi celular, reviso mis correos electrónicos y cuando estoy revisando mis correos electrónicos hay uno que dice, Amazon ha encontrado algo que probablemente te puede interesar. Sí. Yo ni siquiera lo abro. Porque Sí. va y me interesa. Ajá, exacto, claro. Entonces, pues para no pasar el trabajo de luchar con mis tentaciones, pues ni lo miro, ¿ok? Y entonces tenemos que procurar esa libertad financiera, tenemos que invertir en propiedades y en productos. Tenemos que lograr tener las cosas que realmente nosotros necesitamos tener para tener una vida suplida. Necesitamos mantener un estilo de vida moderado, desarrollar recursos de enfrentamiento para situaciones de crisis. Por ejemplo, tener nuestros almacenes de alimentos no perecederos, oiga, pero de manera razonable. Hay gente que casi tiene la casa llena de almacenes de comida, y te das cuenta de que es extremo, ¿no? Pero necesitamos vivir razonablemente como nos prepararíamos para un huracán, porque tú no sabes en qué momento de pronto ocurre alguna emergencia y nos vuelven a trancar, y tú necesitas, por ejemplo, tener para este mes. ¿Okay? Así que aprende a no dejar de conseguir los refills de tus medicamentos a última hora, la comida de tus mascotas, ¿okay? Porque es que sí, estamos en momentos en donde hay una inestabilidad que puede hacer que de un momento a otro algo pase y de pronto no podemos ir al supermercado, no podemos ir a la farmacia, o el producto que necesitamos no está disponible. Yo me lo estoy inventando, o en la pandemia tuvimos la experiencia de que, por ejemplo, en el supermercado hubo un tiempo que nos dejaban entrar de 5 en 5, de 3 en 3. Sí, ¿Verdad sí. que sí? De 10 en 10, qué sé Sí, yo. oye, justo ahí, Sí. en esa escena, fue que Dios me habló, ¿ok? Yo no sé si fue el mucho sol que cogí a mediodía. Estaba yo en una de estas tiendas que uno tiene que ser socio y estoy haciendo la fila, pero una fila Kilométrica, sí. larguísima por todo el parking al sol, y había que tener los carritos para que establecieran la distancia entre la gente y con mascarilla bajo el sol al aire libre. ¿Y qué pensaba Angie González en una Y fila entonces, de esa? no, yo de verdad, para mí fue, porque es que fue en el primer mes. Fue en el primer mes de la pandemia y yo estaba tratando de procesar como que mucha información y yo tenía una sensación de malestar, como que me están imponiendo algo que yo no creo, ¿no? Pero no estaba tan clara. Y entonces yo hago la compra, regreso al carrito, a mi carro con el carrito, y entonces levanto la puerta de atrás de mi guagua, saco mi pote de desinfectante.
Porque eso fue lo que nos dijo Carlos Sí, Mellado que había sí. que hacer. Ajá. ¿Ok? Así que ahí yo agarro y empiezo a rociar mis productos cuando de pronto yo escuché una voz que me dijo, te están engañando. Pero fue una voz dentro de mi cabeza, fuerte, que me dijo, te están engañando. Y en ese momento yo miré para todos los lados, agarré todos los productos, los tiré dentro de la guagua, no los desinfecté. ¿Ok? Y me monté en mi guagua con esta convicción de que yo no tenía ninguna preocupación de que al prender el aire acondicionado un virus se iba a meter por el aire acondicionado, Sí. se me iba a meter por la nariz y yo me iba a morir. ¿Ok? Y desde ese momento ya yo estaba clara. Yo no sabía cuál era la verdad, pero yo sabía que nos estaban mintiendo. ¿Ok? Así que estas cosas nos pueden volver a pasar. Y necesitamos haber aprendido de la primera. ¿Ok? Tenemos que también ver cómo protegemos a nuestra familia. Necesitamos educar a la familia acerca de todos estos temas de manera bien proactiva. Nuestra familia necesita saber, ¿ok? Más allá de solo esto que hemos promovido mucho, que es hablarle a los niños para que se protejan de lo que tiene que ver con la enseñanza de la ideología de género, ¿no? Son muchos otros temas que tenemos que enseñar a la familia. De hecho, mi nieto tiene 10 años y mi nieto y yo hablamos de agenda globalista. ¿Oh, sí? Sí, sí. ¿Cómo reacciona él? O sea, Pues mira, yo no sé si es porque desde que él nació escucha a su abuela hablar de estas cosas que le resultan como muy familiares, pero interesantemente él me reacciona con curiosidad, él me pregunta más. ¿Ok? Y oye, la semana pasada estábamos caminando, yo salgo a hacer ejercicio varias mañanas, varios días en la semana, ¿verdad? Y él estaba conmigo y se fue conmigo a caminar. Y entonces yo puse algo que quería escuchar mientras él estaba al lado mío caminando. Y entonces el youtuber mencionó de los antifa y él me preguntó que qué era un antifa. Así que ahí yo apagué mi celular y estuve como 20 minutos explicándole a él. Y él entendía, obviamente yo se lo explico en los términos que un niño de 10 años puede entender y le doy diferentes ejemplos que puedan ser cercanos a su experiencia como niño. Pero él me pregunta y me pide más información. ¿Ok? O sea, sí, los niños quieren aprender lo que se les enseñe. Claro. Así que hable con su familia sobre estas cosas y desarrolle planes de contingencia de manera oportuna. Si tenemos que prepararnos económicamente para algo, si tenemos que prepararnos en términos de educación sobre algo, pues vamos a prepararnos de manera oportuna. Hoy el sistema, hubo un revuelo ahí con una vaina de internet, ¿no? A nivel de Estados Unidos. Y de repente nos quedamos sin la ATH móvil. Uh-huh. Fue desesperante por unas cuantas horas. Que acostumbrados estamos con el dinero digital, ¿no? O sea, sí, y no sé si es una mala recomendación, pero como que hay que tener un cash en algún sitio, ¿no? Hay que tener sí. Cash. Oye, pero eso nos pasó en el huracán María. Terrible. En el huracán María, pues entonces tú podrías tener todo el oro del mundo, pero lo tenías en el banco y el acceso era electrónico. Y entonces, como el acceso era electrónico, no había señal, no había luz. ¿Cómo tú podías accesar tu dinero? Entonces había que hacer una fila para que te dieran 200 o 300 pesos. Exacto. Más nada. Exacto, porque era limitado. 200 o 300 pesos para que pudieras ir al supermercado. Tenías que hacer otra tronco de fila. Así que sí, tenemos que aprender a tener algo de dinero en efectivo. Tenemos que aprender a cuál es el plan B si no hay tecnología. ¿Ok? ¿Cómo yo resuelvo si no hay tecnología? Esa es dura. Yo creo que no sabemos muy bien. Esa es dura. Hay muchas cosas que ya no sabemos hacer sin tecnología. ¿Ok? Sí. Y bueno, la Biblia dice, esta generación pide señal. 5E. Oye, entonces también tenemos que proteger a nuestras iglesias. Tenemos que educar a la iglesia de manera proactiva. Tenemos que desarrollar foros de discusión, lecturas de libros, asistir a conferencias, invitar conferenciantes a nuestras iglesias. Tenemos que fortalecer también los programas de educación bíblica. La gente tiene que poder entender las escrituras y sobre todo tenemos que atrevernos a hablar del final de los tiempos, enseñar la escatología. Yo sé que muchos pastores no se meten en esos temas para empezar porque no los entienden. ¿Ok?
Pero entonces encuentre recursos. Eso se acabó hace ya como 30 años, pudiéramos decir, ¿no? Sí, sí, Esos sí, temas sí, se acabaron sí. en la iglesia, Esos temas, básicamente. sí, esos temas se fueron terminando en la iglesia y yo pienso que Gille fue como que nuestro último profeta del Sí. Cristo viene pronto, ¿no? Ujú. Y entonces también tenemos que fortalecer nuestras reuniones de oración. La iglesia tiene que entender que estamos en una guerra espiritual y la guerra espiritual no se libra sentados frente a Netflix. La guerra espiritual se libra espiritualmente. Las iglesias tienen que volverse a la oración. ¿Okay? Tenemos que también aprender a proteger nuestra mente. Porque estos temas también a veces a muchas personas les pueden abrumar, les pueden provocar mucha ansiedad y hay gente que se tornan genuinamente obsesivos con estos temas, ¿ok? Así que tenemos que también aprender a hacer un balance, aprender a tener nuestro espacio de relajación y de desconectarnos de estos temas. Tenemos que aprender Sí, a... pues, esto no es para sufrir. No. Esto no es ahora para que tengamos una paranoia y estemos todo el tiempo pensando en los chemtrails y en las lámparas estas inteligentes que están en los postes de mi comunidad. O sea, no se ponga paranoico. Lo que va a pasar. Y es parte del proyecto de Dios y de las cosas que Dios ha dicho que van a ocurrir. Y Dios nos dice que nos mantengamos fieles y que no temamos. ¿Okay? Tenemos que aprender a identificar las mentiras. Los postreros tiempos van a ser tiempos de engaño como nunca antes ha habido. Y la Biblia dice que Satanás tratará de engañar aún hasta a los escogidos. ¿Okay? Tenemos que evitar los medios de comunicación corporativos. Hay unos estudios bien antiguos de las teorías de la psicología de la comunicación que enseñan consistentemente que cuando una persona se enfrenta a un mensaje que es falso, repetidamente, el saber de antemano que el mensaje es falso no evita que termine creyéndolo. Wow. Y si le añades que sea despachado de una manera entretenida, exacto, peor, ¿no? Por lo tanto, no es cuestión de tú sentarte frente al televisor a decir, yo sé que ese programa, eso lo que están diciendo son mentiras. No, tienes que dejar de verlo. Sí, tienes que porque apagarlo. te van a convencer. Te van a convencer, Sí, van a convencer, vas a terminar creyéndolo, ¿ok? Pero muchos de estos, por ejemplo, en el caso de los noticieros, o sea, esos programas están a un pelo de ser un show de entretenimiento full. No, lo que pasa es que esos son realmente programas de entretenimiento y de manipulación emocional disfrazados de noticias. Exactamente, sí. Pero son shows. Esos no son programas de noticias, ¿ok? Esos son programas de entretenimiento. Y más que nada, son programas de propaganda ideológica. También, sí, ¿okay? Principalmente. Sí. Y entonces, la gente tiene que, y esto es una nota para reflexionar, ¿no? La gente tiene que entender que si Apocalipsis nos está hablando de un gobierno mundial, un control mundial, un engaño mundial y una apostasía mundial, pues entonces, ¿qué tal si nosotros estamos ya viviendo en el inicio del establecimiento de ese gobierno? Porque es lo que tenemos a través de la agenda globalista y los medios tecnológicos que facilitan que eso ocurra, el ensayo que tuvimos con el COVID, como solo de un día para otro la vida cambió y vivimos bajo el absoluto control de un organismo que en derecho internacional realmente no tenía esa autoridad para dominar el planeta como lo hizo por 3 años. No pudiéramos decir que el mundo ha vivido algo parecido a eso. No, nunca. Y entonces cuando nos encontramos con esta realidad, pues la pregunta es, ¿qué se supone que hagamos como iglesia, los cristianos? ¿Okay? Pienso que es importante que nosotros nos dispongamos a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Okay? Tenemos que predicar el evangelio a toda criatura y tenemos que perseverar hasta el fin. ¿Qué tan sencillo o qué tan difícil eso va a ser? Solo Dios sabrá, pero tenemos que confiar en que Dios va a estar con nosotros, no importa la situación que tengamos que vivir. ¿Te parece que
que este mensaje sea bien recibido por la mayoría de los cristianos en nuestro país? No tengo idea. No sabes. No tengo idea. Me gustaría decir que sí, pero de verdad no tengo idea. Y otra vez te pregunto, ¿y del liderato? Tampoco tengo idea. Pero, ¿sabes qué? Justo ayer estaba predicando en mi iglesia acerca del llamamiento de Ezequiel. El llamamiento de Ezequiel es bien interesante porque Dios llama a Ezequiel a que predique a un pueblo rebelde y le dice, mira, ellos están bien endurecidos, esto es un pueblo de dura cerviz y probablemente no te van a escuchar, pero tú vas a ir a predicar, te escuchen o no te escuchen. Y la función de Ezequiel no era que la gente lo escuchara, la función de Ezequiel era predicar, porque si la gente escuchaba, entonces podían ser librados de su error, pero si la gente no escuchaba, dice el libro de Ezequiel, entonces siempre sabrán que hubo profeta en Israel. Es decir, la gente no va a poder entonces pararse delante de la presencia de Dios a decir, mano, lo que pasa es que no me dijiste, ¿okay? No me avisaste. Dios está hablando y Dios está hablando mucho a su pueblo. La iglesia tiene que abrir los ojos, la iglesia tiene que entender que el proyecto de Dios para la humanidad y el plan de Satanás contra la humanidad se libran en el escenario geopolítico. Angie, ¿cómo una oveja común pudiera identificar una iglesia simpática, quizás sin saber, con la agenda 2030 y el globalismo? Pues mira, una iglesia que sea simpática con la Agenda 2030 es una iglesia que esté bastante desarraigada de la palabra de Dios. Oye, hay iglesias que ya no usan la Biblia, hay iglesias que ya no tienen púlpito, hay pastores que ya se paran en un escenario donde no hay un púlpito y ellos no tienen una Biblia. Algunos le tienen miedo a la cruz, desapareció la cruz. Ya no hay una cruz y entonces solo se ponen un micrófono inalámbrico estilo Chayanne y entonces empiezan a caminar de un lado al otro por el escenario hablando de yo qué sé qué y ni siquiera hay una Biblia, ¿ok? Así que si es una iglesia así, eso es una iglesia que puede estarte dirigiendo hacia ese sincretismo religioso, hacia asimilar esa dilución del evangelio junto con otras religiones, ¿ok? Porque no te va a estar dando una base doctrinal sólida y una base doctrinal exclusiva. ¿Te parece que la desaparición paulatina de los símbolos cristianos ha sido importante en ese proceso? Los símbolos son importantes. Sí, los símbolos son importantes. Los símbolos comunican historia, cultura, verdades. Y en la manera en la que lo desaparecemos, atentamos contra la fe misma. Claro. ¿No? Y entonces, interesantemente, los enemigos de la fe mantienen vivos sus símbolos. Usan mucho sus símbolos. Sí. ¿Ok? O sea, ¿cuántos años hace que se murió el Che Guevara? Y todavía la gente usa camisetas del Che Guevara. ¿Okay? Esos son símbolos. Y yo creo que una iglesia que que tiende a favorecer el globalismo es una iglesia que habla de unidad, pero fuera de lo que es el concepto de la unidad bíblica. ¿Okay? O sea, la Biblia nos habla de la unidad entre los hermanos en Cristo. Pero la Biblia no nos habla de unidad con otras organizaciones, con otras instituciones, ¿ok? Así que si en su iglesia el espíritu es ese, vamos a hacer, vamos a aceptar a todo el mundo y vamos a integrarnos con todo el mundo y vamos a ser uno con todos los demás. Pues respetando a todos los que creen diferente a nosotros. Si el mensaje de la iglesia también tiende un poco al relativismo, a tu verdad y a mi verdad, y entonces... eso se está viendo mucho. Sí, bastante. En cantidad, muchísimo. Así que sí, hay maneras de usted darse cuenta de que su iglesia no lo está dirigiendo a la verdad. Y lamentablemente, muchas iglesias están reuniendo gente todos los domingos para enseñarles cómo llegar directo al infierno, ¿ok?
Ay. Jesús fue bien claro cuando le habló en un momento dado a los líderes religiosos de su época y le dijo, ustedes ni entran ni dejan entrar. Uf. ¿Okay? Angie, hay mucho de esto, mucho más de esto en tu libro, ¿verdad que sí? Sí. Hay Sí. mucho más de esto en mi libro, así que puede ser una buena referencia para que usted empiece a profundizar en esos temas. Pero además, porque en mi libro yo documento todas las referencias, todas las citas que hago, pues mira, esta es la referencia, búsquelo aquí, búsquelo allá. De hecho, al final del libro incluso tengo 2 páginas donde les incluyo libros de lecturas recomendadas específicamente sobre el tema del COVID-19. Son, qué sé yo, 14 o 15 libros que yo les pongo ahí, son lecturas que la gente puede hacer sobre el tema del COVID. ¿Algo de lo que escribiste te preocupó en algún momento? ¿Me preocupó en qué sentido? Pues algo que tú pensaras, esto puede ser un poco difícil para la gente, o les puede dar miedo, o no sé, o puede ser incómodo, muy incómodo. Mira, ¿sabes qué? Yo, como psicóloga, tengo una postura con respecto a cuál es el efecto que la gente produce en otros. ¿Okay? Yo pienso que las emociones, las respuestas son completamente personales, subjetivas, y tú no haces que yo sienta. Tú haces lo que tú hagas y yo siento lo que yo sienta. Ante una misma conducta, diferentes personas pueden tener diferentes reacciones y pueden sentirse distintos. Pues entonces eso significa que no tiene que ver con lo que tú haces, tiene que ver con lo que yo siento o pienso acerca de lo que tú haces. Por lo tanto, yo me esfuerzo en hacer lo que yo entiendo que es correcto y en decir lo que, según mi más riguroso análisis, es cierto, y no me ocupo de cómo la gente se sienta. Hurtar, Matar y destruir. destruir. Por poco Amazon te guinda el libro. Sí, Amazon dijo que había algún problema con el título. Y yo, en serio, pero lo que pasa es que eso lo dijo Jesucristo. Así que, ¿qué vamos a hacer? Así que, bueno, mi hermana, que es la que me brega con estas cosas, empezó ahí a pelear con el algoritmo hasta que engañó a la inteligencia artificial de alguna manera y el libro pasó. Corrió con el título. Yo creo que es un buen regalo para esta Navidad, by the way. Creo que sí. Puede comprar 2 o 3 y se queda con el suyo y regala a los demás. Exacto. Está disponible en varias librerías, pero también está, claro, en Amazon. Exacto. Está disponible en Amazon, está disponible en Librería Wow en Bayamón, en Mundo Musical Cristiano en Atillo y en Humacao, y está también en Tiva Backstage, que es en las facilidades de la clínica de Dr. Norman, por la parte de atrás, donde está el canal de Tiva TV. ¿De qué se trata el próximo episodio? El próximo episodio entonces vamos a hablar de qué entonces pueden hacer los conservadores. ¿Cuál es el rol de los conservadores? Más allá de los cristianos, porque no todos los conservadores son cristianos. Entonces, ¿cuál es el rol de los conservadores ante la agenda globalista? ¿Qué conservan los conservadores? Yo no sé. Pero yo vi un post tuyo que me preocupó. Pido disculpas, pero no prometo nada. Bueno, gracias, Pero Angie. mira, recuerda, tú haces lo que haces y la gente que sienta lo que sienta y ya, ¿ok? Chévere. Gracias, Angie. Claro que sí.